En este video se resolverá la práctica de casa. El objetivo de practicar los conocimientos es que ustedes puedan demostrar la obtención de los conocimientos de estacionariedad, de transformación de series no estacionarias y de cointegración y modelo de corrección de errores. Entonces, para eso se pide que resuelvan los siguientes 4 ejercicios. Voy a comenzar con el primero de ellos. En el primero se solicita que se descargue el archivo m1.csv para que después lo importen a R y obtengan datos para los Estados Unidos de enero de 1959 a marzo de 2008. Son datos sobre la oferta monetaria, son los mismos datos que se obtienen en el libro de Bujarati, y con estos datos se deben realizar todas las pruebas de estacionariedad y de determinar si es o no una serie estacionaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle un título al script para que ustedes puedan tener siempre cierto orden respecto a todos y cada uno de sus scripts. Se van a instalar las librerías y posteriormente se van a importar los datos. A la base la voy a llamar oferta por oferta monetaria y enseguida voy a importar los datos que se encuentran en el archivo m1.csv, y enseguida lo de siempre, vamos a desunir los datos, vamos a presentar los datos y a desunirlos, y una vez que ya los tenemos identificados, pues vamos a asignar a esta serie como una serie de tiempo, me refiero a M1. Bien, entonces lo que voy a hacer es identificar que tengo 1, 2, 3, 4 columnas y por lo tanto voy a importar con el comando ts y cada una de sus características justamente la base de datos M1. Una vez que la he importado, lo que voy a pedirles que hagan es que realicen una gráfica. La gráfica de M1 se ve de la siguiente manera. Claramente se ve que tiene una tendencia y por lo tanto podríamos desde ahí identificar que muy probablemente esto se trata de una serie no estacionaria. Sin embargo, hay que demostrarlo gráfica y estadísticamente. Entonces, como ustedes saben, con el comando tsDisplay se puede hacer la prueba gráfica y la prueba de los correlogramas. A continuación voy a correr justamente esta línea de comando para que ustedes puedan identificar la oferta mensual de dinero M1 y los correlogramas. Pero también voy a construir de una vez la prueba Dickey-Fuller aumentada. Esa prueba que ya hemos desglosado paso por paso, pero que todo se condensa en este comando que se llama adf.test y que se aplica sobre M1 con K igual al número de rezagos óptimos que debería de tener. Si le damos run, los resultados que nosotros identificamos son los siguientes. Establecemos que la Dickey-Fuller es de menos 2.4669, por lo tanto, con un orden de rezagos de 8 óptimo, y entonces el p-value es de 0.3807. Esto nos quiere decir que la serie efectivamente es no estacionaria. Bien, para darle un poquito de orden, vamos a ir poniéndole por acá ejercicio 1 y a continuación resuelvo el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 habla sobre los tipos de cambio. Se encuentran datos sobre el tipo de cambio de la libra esterlina por dólar con datos de 1971 a 2008. Estos son extraídos de la Reserva Federal de San Luis. La Reserva Federal de San Luis, como se los he explicado, es la base de datos o una de las principales bases de datos para poder trabajar información económica e información financiera. Entonces nosotros aquí identificamos justamente el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio entre estas dos monedas, entre los dólares estadounidenses y la libra esterlina. A continuación, lo que hice fue tomar los datos de por acá para compartírselos en la base de datos que se llama EXUSUK. Bien,
Con estos datos se pide básicamente lo mismo que en el primer ejercicio, es decir, que realicen todas las pruebas de estacionariedad y determinen si la serie es o no estacionaria. Bien, para identificar esto, lo primero que voy a hacer es, ya no voy a cargar nuevamente las librerías, sino que directamente voy a importar los datos del tipo de cambio y le voy a llamar a la base de datos TIC. Los datos los encuentran justamente en EXUSUK. Una vez que han sido importados, procedemos a hacer lo de siempre, que es mostrar los datos y enseguida desunirlos para que podamos hacer uso de la columna correspondiente en donde se encuentra la variable que necesitamos y con el comando ts transformarlos en series de tiempo. Una vez que han sido transformados, ahora vamos a proceder de la misma manera, vamos a graficarlos. La gráfica la acabamos de ver hace un momento en la página de la Reserva Federal y pues bueno, es la misma gráfica que ustedes pueden ver por acá. Enseguida vamos a aplicar las pruebas de estacionariedad. Ya esto, como les he dicho, parece repetitivo, pero no hay nada como practicar y practicar para que en el examen a todos nos vaya bien. Entonces, con el comando tsDisplay, ustedes pueden identificar el tipo de cambio, los correlogramas, y enseguida, ahora sí viene la prueba Dickey-Fuller aumentada. La prueba Dickey-Fuller aumentada tendría que decirnos algo como lo que vemos en la gráfica, que parece que no son estacionarias. Si le damos Enter, podemos ver que la prueba Dickey-Fuller nos da un valor de menos 2.0295, lo cual es, no es lo suficientemente negativa como para superar a los niveles de significancia 1, 5 y 10% con las diferentes acepciones, es decir, sin constante y sin tendencia, con constante y con tendencia, ¿no? Como nosotros recordaremos al nivel de significancia del 1%, el valor para el modelo sin constante y sin tendencia es menos 2.58. El valor para constante es menos 3.45 y para constante y tendencia es menos 3.96. Ninguno de estos valores es superado por este menos 2.02995, por lo tanto el p-value nos estaría también en consecuencia diciendo que la serie es no estacionaria. Ya que tengo elaborado el ejercicio número 2, vamos a hacer de una vez el ejercicio número 3. Si se dan cuenta, los ejercicios son muy sencillos. Insisto, prácticamente es lo mismo que vendría en el examen. Ahora vamos a hacer un ejercicio para la inflación. Y en este ejercicio para la inflación, lo que quisiera pues, que vieran es los precios que obtenemos de la Reserva Federal de San Luis también, pero respecto a el Producto Interno Bruto, para el consumo, para el índice de precios al consumidor, que si ustedes identifican es una serie bastante bien comportada, con una clarísima tendencia ascendente y que por lo tanto nos haría pensar que justamente la serie es estacionaria. No estacionaria. Bien, en el ejercicio número 3 lo que voy a hacer es importar todos los datos y llamarlos inf.usa. La base de datos se llama INPC de Estados Unidos y ahí los estoy mostrando. A continuación los voy a desunir y también les voy a aplicar el comando de series de tiempo. Y quiero aclarar que en realidad no se trata de la inflación, sino se trata del índice nacional de precios de los Estados Unidos. Y que si a esa variable tú le aplicas una tasa de crecimiento, entonces ahora sí obtienes la inflación. Bien, la gráfica, para darle una cierta continuidad a lo que hemos estado haciendo, después de importar los datos, graficamos los mismos. Y es lo que voy a hacer a continuación. Aquí está, es la misma gráfica que vimos hace rato en la Reserva Federal. Y entonces ahora sí, lo que voy a hacer es aplicar
el comando que me permite encontrar la gráfica y los correlogramas. Y finalmente, la prueba Dickey-Fuller. Vamos a ver qué nos dice la prueba Dickey-Fuller. De acuerdo a las gráficas, pues ya uno podría intuir que los resultados nos van a indicar justamente que la serie es no estacionaria, que este valor no es lo suficientemente negativo para superar los 3 niveles de significancia y por lo tanto concluir que la serie efectivamente es no estacionaria. Y bien, hasta aquí me parece que ha sido suficiente de ejercicios para comprobar estacionariedad o no estacionariedad. Ahora voy a hacer la resolución del ejercicio número 4 de la práctica, que habla sobre una base de datos TB3 y 6M.csv, en donde se presentan los datos de las tasas de los pagarés del Tesoro de Estados Unidos a 3 y 6 meses de 1982 a 2008 para un total de 315 observaciones. Nos pregunta que si la gráfica o si muestra la gráfica que las dos tasas están cointegradas, es decir, existe una relación de equilibrio entre ambas. Con base en la teoría financiera, pues se podría esperar que así sucediera. De otra manera, los árbitros aprovecharían cualquier discrepancia entre las tasas de corto y de largo plazo, pues para poder obtener ciertas ganancias. Entonces, ahora les muestro de dónde se obtuvieron las bases de datos para los bonos del Tesoro a 3 meses y ahora la correspondiente a los 6 meses. Entonces, si se dan cuenta, en una y en otra, las gráficas parecen muy similares. Ahora voy a importar los datos y enseguida voy a hacer el procedimiento que aquí me señalan de 4 incisos. En el primero vamos a identificar si las series son estacionarias. En el segundo vamos a estimar la regresión de TB6 respecto a TB3 para después aplicar una prueba de raíz unitaria a los residuos que salieran de esta regresión y determinar si estos residuos son o no estacionarios, porque eso me va a determinar si cointegran o no cointegran las series. Y finalmente, en caso de que llegaran a cointegrar, entonces sí se va a pedir estimar el modelo de corrección de errores y que con estos resultados pues establezcan en qué porcentaje se corregirá la discrepancia entre las tasas de interés respecto al mes anterior y cuál es el coeficiente dependiente en la ecuación de corto y en la ecuación de largo plazo. Bien, pues vamos a iniciar. Voy a iniciar poniéndole el identificador para el ejercicio número 4, los pagarés del tesoro, de los bonos del tesoro, y voy a importar los datos para que podamos empezar a trabajar. Entonces, importo los datos que se encuentran por acá, muestro los datos, los de S1, y enseguida voy a hacer que las dos series sean transformadas como series de tiempo. Entonces aquí está la primera y la segunda, y enseguida voy a graficar individualmente cada una de las series para que hagamos una especie de prueba de que lo que importamos estuvo correcto respecto a los datos que vimos en la página de la Reserva Federal. Entonces ahí está una y acá está la otra. Repito, la primera y la segunda. Si se dan cuenta, prácticamente no hay ninguna variación o hay una variación mínima, pero bueno, también creo que sería conveniente aplicar el comando secplot.ts para que ustedes pudieran en una sola gráfica, si lo identifican en color rojo y en color negro, identificar a cada una de las dos variables y ver cómo existen ligeras discrepancias, lo cual, adelantándonos un poco, me llevaría a pensar que efectivamente va a existir cointegración. Pero bueno, esa es una suposición basada en la gráfica. Ahora, vamos ahora sí a hacer las primeras pruebas, que serían las pruebas para identificar si las series de tiempo son o no estacionarias. Voy a aplicar dos pruebas rápidas, las pruebas que ustedes ya conocen, el método gráfico y los correlogramas. Y enseguida vemos el primero para los bonos del tesoro a 3 meses y para los bonos del tesoro a 6 meses. Bien,
Enseguida voy a aplicar las pruebas Dickey-Fuller a ambas series. Y cuando aplico la prueba Dickey-Fuller a ambas series, los resultados me dirán si son estacionarias o no estacionarias. En este sentido, la primera de las pruebas me dice que el valor p-value es de 0.1701. Entonces, a un nivel de significancia del 5%, obviamente esto no es estacionario. Para la segunda, igual a un nivel de significancia del 5%, no es estacionario. O sea, ya se acerca mucho, pero aún es no estacionaria. Bien, entonces una vez aclarado esto, vamos ahora con la regresión que tenemos que construir para poder identificar si existe cointegración. Entonces, vamos a ver si existe cointegración. Acá le pondremos cointegración. Y vamos a ver si efectivamente existe cointegración. Entonces, en esta variable voy a unir las dos variables que voy a necesitar. Enseguida corro la regresión 1, presento los resultados y de aquí voy a extraer, bueno, lo que quiero que vean a grandes rasgos aquí es que las T son estadísticamente muy significativas, que hay un R muy alto, pero lo que me llama la atención es el Durbin-Watson muy bajo. Inmediatamente se me viene a la mente, aquí le voy a poner que posiblemente se esté tratando con una regresión espuria. Pero esta es una hipótesis apenas. Por eso necesito hacer la conclusión de la prueba para ver si es una regresión espuria o se trata de un modelo de cointegración. Entonces, para hacer eso, voy a tener que extraer los residuales y voy a tener que aplicarles una prueba de raíz unitaria. Como ya les había explicado, la base de datos la llamé tasa de los bonos de la reserva o Treasury Bill Rates, y en este caso voy a incluir una nueva variable que sea R1, que proceda de la regresión 1 y que de esa regresión 1 se extraigan los residuales. Entonces voy a correr el comando, voy a presentar los datos y la serie original llegaba hasta aquí, ahora ya ha sido agregada la perturbación. Sobre esa nueva perturbación, que ahora voy a llamar U, voy a aplicar la transformación de series. Para que yo pueda aplicar la prueba Dickey-Fuller, tiene que ser transformadas todas las variables como series de tiempo. Entonces, antes de aplicar la prueba Dickey-Fuller, tuve que hacer eso. Ahora que ya he transformado la serie, puedo aplicar la prueba Dickey-Fuller sobre UTS, y cuando le doy Enter, me dice que el comando ADF no ha sido encontrado. Entonces inmediatamente recuerdo, pues es que aquí me faltó poner la librería que opera a este comando. Entonces, ya una vez que la he corrido, ahora sí la puedo aplicar. A ver, permítanme, porque esta parte no está quedando. Claro, no quedaba porque no había corrido justamente la serie de tiempo. Pero bueno, ya está. Ahora sí, ya que identificamos, vean, ahora sí ustedes díganme, ya que identificamos un valor de menos 4.224, este valor es lo suficientemente negativo para superar al menos el nivel de significancia de 10 y de 5%. Aquí lo dice, el p-value es de 0.01, por lo tanto, yo estaría en condiciones de rechazar la hipótesis nula y de no rechazar la hipótesis alternativa. En este sentido, estaría diciendo que la serie es estacionaria. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando las dos variables que habían construido a la regresión eran, en este caso TV3 y TV6, no estacionarias, pero sus perturbaciones sí eran estacionarias, pues entonces
ahí estamos en la presencia de cointegración. Entonces, lo que podemos decir es que estas dos series efectivamente cointegran. Ya lo habíamos dicho cuando hicimos la gráfica, de que esa relación de acompañamiento podía estarnos diciendo justamente que se trataba de un par de series que cointegraban. La gráfica por acá la tengo, no es cierto, la gráfica no está tan atrás, debe de estar aquí. Dijimos que era la gráfica que está por aquí. Esta gráfica nos dice que muy probablemente las dos observaciones, las dos series, iban a cointegrar y aquí lo estamos demostrando. Bien, ya que hemos demostrado que cointegran, pues ya el último de los pasos pues es aplicar las ecuaciones de corto y de largo plazo. Acá le voy a poner ecuación de corto plazo. Recuerden ustedes que la ecuación de largo plazo en este caso sería esta. Bien, ahora la ecuación de corto plazo la voy a construir con las diferencias de la variable. Si alguien se está preguntando por qué no aplicamos logaritmos en estas series, que sería una muy buena pregunta, la razón es porque generalmente las tasas de interés ya tienen una escala reducida y por lo tanto los logaritmos no es necesario aplicarlos. En este caso por eso voy a aplicar directamente las diferencias y ya que tengo las dos diferencias aplicadas y con las perturbaciones que ya habíamos identificado como estacionarias, les aplico un rezago para construir mi ecuación de modelo de corrección de errores. Entonces, ecuación de corto plazo, también entre paréntesis, modelo de corrección de errores, le voy a poner acá en D3 el comando TS unión con todas las variables que voy a utilizar. La diferencia de la variable db3, dtb3 y dtb6 con UTS-R1. Y entonces ahora sí, R3 será mi ecuación. Perdón, aquí otra vez no he estado corriendo estos comandos previos y por eso no está realizando la regresión que le pido. Pero bueno, ahora sí, ya nada más me faltaría aquí ponerle un resumen para que ustedes vean cuáles son los resultados. Los resultados son estos. ¿Qué me dicen estos resultados? Me dicen cosas muy importantes. La primera es que, primero que nada, el valor de UTSR1, es decir, del modelo de corrección de error, tiene el signo esperado, es decir, es negativo, y además es estadísticamente significativo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para poder responder a la pregunta de establecer en qué porcentaje se corregirá la discrepancia en las dos tasas de interés respecto al mes anterior, pues aquí está la respuesta. Respecto al mes anterior es en un 18%. En un 18% se corrigen respecto a un mes. Y la última de las preguntas, que es ¿cuál es el coeficiente dependiente en la ecuación de corto y en la ecuación de largo plazo? La respuesta sería, el coeficiente dependiente para la regresión de corto plazo es de 0.8991 y para el de largo plazo, ese lo tenemos estimado, mejor voy a correrlo por acá para que otra vez lo podamos volver a ver, ese va a ser esta regresión. Entonces ahí el coeficiente sería de 1.0078. Esto nos dice cosas muy interesantes, porque si se dan cuenta, en el largo plazo es prácticamente 1 y en el corto plazo también es muy cercano a 1. Lo que nos estaría diciendo esto es que son dos bienes que se comportan de manera casi sustituta, es decir, si el bono del tesoro a 3 meses aumenta, pues el bono del tesoro a 6 meses también lo va a hacer. Y eso justamente responde a que no exista información privilegiada para unos u otros, porque dice, con base en la teoría financiera, se podría esperar que así sucediera, es decir, que exista una relación de equilibrio entre ambos, ya que de otra manera los árbitros, los inversionistas,
aprovecharían cualquier discrepancia entre las tasas de corto y de largo plazo, pero aquí se está demostrando que en realidad la discrepancia o la posible discrepancia que pudiera haber se corrige en un gran porcentaje casi inmediatamente, en un mes. Bien, pues eso es todo respecto a la práctica. Lo último que me quedaría por hacer es aplicar el comando que aprendimos con la librería SM para que ustedes puedan pues, hacer una comprobación de estos resultados. Voy a hacer la comprobación de estos resultados con el comando. El comando es muy fácil de desarrollar. El comando simplemente necesita las siguientes líneas. Es la base de datos que se llama TBR y enseguida, como ya lo expliqué en un video anterior, la variable que utilizarían para contrastar. En este caso sería tb3ms, que es la variable que se utilizó en la construcción del modelo de cointegración. Si ustedes ven aquí el modelo de cointegración, aquí está justamente la variable tb3. Solo que pues obviamente le estoy llamando tb3m porque así es como se llama en la base de datos, tb3ms. Entonces, tb3ms y ¿cuál es la variable dependiente? tb6ms, que es la que tengo por acá. Las estoy llamando justamente como deben de aparecer en los datos. Bien, entonces voy a correr todo el modelo y aquí veo la comprobación de mis resultados. ¿En qué deberían de parecerse? Pues bueno, se deberían de parecer tanto en el coeficiente como en el modelo de corrección de error. Coeficiente de la variable 0.89 y modelo de corrección de error menos 0.18. Entonces vemos que este es el correspondiente con delta tb3m 0.89 y el modelo de corrección de error menos 0.18. Entonces así podríamos comprobar que lo que hicimos estuvo correcto. Les agradezco mucho su atención y este fue el solucionario de la práctica.